Televisa fue durante décadas la fábrica de sueños más grande de México. De sus foros salieron galanes, ídolos juveniles y leyendas de la televisión que parecían intocables. Rostros conocidos por millones, rodeados de fama, dinero, poder y contratos exclusivos que los colocaron en la cima del entretenimiento nacional. Pero detrás del brillo, de las alfombras rojas y de las sonrisas frente a las cámaras, existía otra realidad. Una que no se veía en pantalla y que, tarde o temprano, terminó por salir a la luz. Porque ni la fama, ni el dinero, ni el respaldo de una televisora tan poderosa fueron suficientes cuando la ley tocó a la puerta. Algunos perdieron el control en un solo segundo. Otros cruzaron límites que jamás debieron cruzar. Y hubo quienes, desde posiciones de poder, construyeron imperios que acabaron derrumbándose de la peor manera. En todos los casos, el final fue el mismo. El momento en que la gloria dejó de importar. Hoy no vamos a hablar de chismes ni de rumores. Hoy vamos a hablar de hechos reales, de arrestos, de procesos legales y de cárcel. De cómo 10 artistas famosos de Televisa pasaron del lujo, del aplauso y del reconocimiento a enfrentar una celda y el juicio más duro de todos, el de la opinión pública. Estas son historias reales, caídas que marcaron a la televisión mexicana y que nos recuerdan una verdad incómoda. La fama puede desaparecer tan rápido como llega, del lujo a la cárcel. Así comienza este recorrido. Durante muchos años, Héctor Parra fue un actor constante en las producciones de Televisa. Su rostro era familiar para el público de las telenovelas y, aunque no siempre encabezó elencos, logró mantenerse activo durante décadas con una imagen discreta y sin grandes escándalos. Para muchos, era un actor que llevaba una carrera estable y sin sobresaltos. Todo cambió cuando fue acusado de haber cometido actos delictivos dentro del ámbito familiar. La denuncia fue presentada por su propia hija, con el respaldo legal de su madre, y señalaba hechos que habrían ocurrido cuando ella aún era menor de edad. A partir de esa denuncia, el caso pasó directamente a manos de las autoridades y salió por completo del terreno del espectáculo. Tras la investigación, Héctor Parra fue detenido y enfrentó un proceso judicial que se extendió durante varios años. Finalmente, la justicia mexicana emitió una resolución definitiva y el actor fue encontrado culpable, recibiendo una sentencia de más de 10 años de prisión. Desde entonces, permanece cumpliendo la pena establecida por el tribunal. Después de la condena, su carrera quedó completamente detenida. Televisa se deslindó del actor y cualquier posibilidad de regreso a la televisión desapareció. Su nombre pasó de estar asociado a la ficción y al entretenimiento a quedar marcado por uno de los procesos legales más delicados que ha involucrado a un artista del medio en México. El caso de Héctor Parra ocupa un lugar central en esta lista porque deja claro que no se trató de un rumor ni de un escándalo mediático pasajero, sino de una acusación formal, un juicio y una sentencia concreta. Una historia que demuestra que cuando la ley interviene, la fama deja de tener cualquier valor. Eleazar Gómez representaba todo lo que Televisa sabía fabricar a la perfección: juventud, carisma y una imagen limpia dirigida a un público joven. Desde muy temprano se convirtió en un rostro recurrente de telenovelas y series, acumulando seguidores, portadas de revistas y una carrera que parecía destinada a crecer durante muchos años más. Para muchos fans, Eleazar era el ejemplo del actor joven exitoso que había sabido aprovechar la oportunidad. Sin embargo, en noviembre de 2020, su nombre dejó de aparecer en secciones de espectáculos para ocupar titulares policiales. Eleazar Gómez fue detenido en la Ciudad de México tras ser acusado de violencia de género en contra de su entonces pareja. Los hechos ocurrieron en un departamento y fueron tan graves que el arresto se realizó en flagrancia, sin margen para versiones ambiguas ni estrategias mediáticas que amortiguaran el golpe. Las imágenes del actor esposado dieron la vuelta al país. De ídolo juvenil pasó a ingresar al reclusorio norte, convirtiéndose en uno de los primeros casos de alto perfil en los que la justicia actuó con rapidez bajo un contexto social donde la violencia contra la mujer ya no es tolerada. Televisa rompió relaciones de inmediato, canceló cualquier vínculo profesional y marcó una distancia clara para proteger su imagen corporativa. Aunque meses después, Eleazar obtuvo su libertad, bajo condiciones legales estrictas, el daño ya estaba hecho. Su carrera quedó prácticamente congelada, las marcas se alejaron y el perdón del público resultó mucho más difícil que cualquier resolución judicial.
Su caso se convirtió en un ejemplo contundente de cómo un solo acto puede borrar años de trabajo y de cómo la industria del entretenimiento ya no está dispuesta a encubrir ciertos comportamientos. La historia de Eleazar Gómez marca un punto de quiebre en la televisión mexicana, no solo por la caída de una estrella juvenil, sino porque evidenció un cambio de era. Una en la que la fama ya no funciona como escudo y donde los errores, especialmente los más graves, tienen consecuencias inmediatas y permanentes. Pablo Lyle era uno de los rostros más prometedores de Televisa. Joven, carismático y con una imagen impecable, había logrado posicionarse como galán de telenovelas y construir una carrera que apenas comenzaba a despegar con fuerza. Para muchos, su futuro estaba asegurado. Protagonismos, contratos importantes y una larga trayectoria dentro de la televisión mexicana. Todo cambió el 31 de marzo de 2019, cuando un incidente de tránsito en Miami transformó su vida para siempre. Lo que comenzó como una discusión aparentemente menor escaló en cuestión de segundos. En un arranque de ira, Pablo Lyle golpeó a un hombre mayor que terminó cayendo al suelo. Días después, la víctima falleció a causa de las lesiones. A partir de ese momento, el actor dejó de ser una figura del espectáculo para convertirse en el centro de un proceso judicial internacional. El caso fue seguido de cerca tanto en México como en Estados Unidos. Mientras algunos lo defendían, argumentando que intentó proteger a su familia, otros señalaron la gravedad de haber reaccionado con violencia. La justicia estadounidense no dio lugar a interpretaciones favorables y el proceso avanzó hasta llegar a un juicio con jurado. Televisa se deslindó del actor. Los proyectos se cancelaron y su imagen pública comenzó a deteriorarse de forma irreversible. En 2022, Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario y meses después recibió una sentencia que incluyó años de prisión. Las imágenes del actor ingresando al sistema penitenciario marcaron uno de los contrastes más duros del espectáculo mexicano, del aplauso y las alfombras rojas a una celda lejos de su país y de su familia. Su carrera quedó completamente detenida y su vida personal también se vio afectada de manera profunda. El caso de Pablo Lyle se convirtió en una advertencia clara y contundente. Demostró que un solo segundo de pérdida de control puede destruir todo lo construido durante años. No importaron la fama, los contratos, ni el apoyo de algunos seguidores. Frente a la ley, Pablo Lyle fue tratado como cualquier otra persona. Su historia es una de las caídas más impactantes de un artista de Televisa en tiempos recientes. Durante años, Sergio Andrade fue uno de los hombres más poderosos detrás de cámaras en la industria del entretenimiento mexicano. Productor, compositor y figura con acceso directo a los círculos más altos del espectáculo. Su nombre estuvo ligado a Televisa y al lanzamiento de carreras que dominaron la televisión y la música en los años 90. Andrade no aparecía frente a las cámaras como un galán, pero su influencia era enorme. Tenía control, dinero y una red de contactos que lo hacían prácticamente intocable. Ese poder, sin embargo, comenzó a revelar su lado más oscuro cuando surgieron acusaciones que estremecieron al país. Lo que durante años se había mantenido en silencio salió a la luz. Manipulación, abuso psicológico, control extremo y una red de sometimiento que involucraban a mujeres jóvenes. Las denuncias no solo destruyeron su imagen, sino que provocaron uno de los escándalos más grandes en la historia del entretenimiento mexicano. La caída fue tan grande como su ascenso. Sergio Andrade fue detenido y pasó tiempo en prisión en Brasil, convertido ya no en el productor poderoso, sino en el centro de una investigación internacional. Las imágenes de su arresto marcaron un antes y un después. El hombre, que había movido hilos desde las sombras, ahora enfrentaba la justicia sin reflectores a favor, sin contratos y sin el respaldo de la industria, que alguna vez lo protegió. Aunque con el paso de los años, algunos procesos legales cambiaron y su figura desapareció del centro mediático, el daño ya estaba hecho. Su nombre quedó para siempre asociado a uno de los capítulos más oscuros del espectáculo mexicano. El caso de Sergio Andrade no solo destruyó carreras y vidas, también obligó a la industria a mirarse al espejo y reconocer que el poder sin límites puede convertirse en un arma devastadora. Durante décadas, Alfonso Obregón fue una de esas figuras que, aunque no aparecían frente a las cámaras, estaban profundamente ligadas a Televisa y a la memoria colectiva del público.
Su voz dio vida a personajes entrañables que marcaron la infancia de millones de mexicanos, convirtiéndolo en uno de los actores de doblaje más reconocidos del país. Para muchos, su trabajo representaba diversión, nostalgia y momentos felices frente al televisor. Por eso, cuando su nombre apareció en titulares relacionados con una detención, el impacto fue inmediato. Alfonso Obregón fue arrestado en la Ciudad de México y trasladado al reclusorio norte, una noticia que sorprendió tanto a sus seguidores como a la propia industria del entretenimiento. Las imágenes del actor ingresando al sistema penitenciario contrastaron de forma brutal con la imagen amable y cercana que el público tenía de él. A diferencia de otros casos rodeados de polémica constante, el suyo generó más desconcierto que morbo. Nadie esperaba ver al hombre detrás de tantas voces icónicas enfrentando un proceso legal de esa magnitud. Sin embargo, el simple hecho de haber pasado por una detención y por prisión preventiva fue suficiente para afectar de manera profunda su carrera y su reputación profesional. El caso de Alfonso Obregón dejó claro que no importa si la fama se construye frente a las cámaras o detrás de un micrófono. Cuando la ley interviene, el impacto es igual de contundente. Su historia representa uno de los contrastes más duros del espectáculo mexicano. Pasar de ser una voz querida y familiar a enfrentar el silencio y el peso de una celda. Durante muchos años, Jorge Salinas fue el prototipo del galán de Televisa. Protagonista de telenovelas exitosas, rostro constante del horario estelar y una imagen asociada al romance, la elegancia y el éxito profesional. Su carrera parecía sólida, bien cuidada y respaldada por una de las televisoras más importantes del país. Para el público, Salinas representaba estabilidad y prestigio dentro del mundo de la televisión. Esa imagen se vio sacudida en 2009, cuando su nombre apareció ligado a un arresto ocurrido en Miami, Estados Unidos. Jorge Salinas fue detenido tras acusaciones de violencia doméstica, un hecho que de inmediato generó titulares y causó un fuerte impacto entre sus seguidores. Las fotografías del actor escoltado por la policía circularon en medios internacionales, mostrando un contraste incómodo entre el galán de ficción y la realidad fuera de los reflectores. Aunque el caso no avanzó hasta una condena formal y con el tiempo se resolvió en el ámbito legal, el daño a su imagen ya estaba hecho. En la industria del entretenimiento, un arresto suele ser suficiente para sembrar dudas, generar distancia y marcar un antes y un después en la percepción pública. Para Jorge Salinas, ese episodio se convirtió en una sombra permanente que lo acompañaría durante el resto de su carrera. Con los años, el actor logró mantenerse vigente y reconstruir parte de su vida personal y profesional. Sin embargo, el arresto en Miami quedó como una cicatriz difícil de borrar, recordando que incluso las figuras más consolidadas pueden ver su reputación tambalearse en cuestión de horas. Su caso demuestra que la fama no garantiza inmunidad y que, una vez que la imagen se quiebra, nunca vuelve a ser exactamente la misma. Ramón Ayala es una de las figuras más respetadas y reconocidas de la música mexicana, y durante décadas fue un invitado constante en los programas de Televisa, donde su imagen se consolidó como la de un ídolo intocable. Con una carrera larga y exitosa, Ayala se convirtió en una leyenda viva del regional mexicano, admirado por generaciones y asociado a una trayectoria aparentemente limpia y sin escándalos. Sin embargo, en diciembre de 2009, su nombre apareció inesperadamente en los titulares por razones muy distintas a la música. Ramón Ayala fue detenido durante un operativo militar en el estado de Morelos, tras haber sido encontrado en una fiesta privada que terminó en un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y presuntos integrantes del crimen organizado. Aunque el cantante aseguró que había sido contratado únicamente para amenizar el evento y que desconocía la identidad de los asistentes, las imágenes de su detención sacudieron al país. Durante varios días, Ayala permaneció bajo custodia mientras las autoridades investigaban su posible vínculo con los organizadores del evento. Finalmente, al no encontrarse pruebas que lo relacionaran directamente con actividades ilícitas, fue liberado. Legalmente quedó en libertad, pero el golpe a su imagen ya estaba hecho. Por primera vez, el ídolo aparecía asociado, aunque de forma indirecta, con uno de los temas más sensibles de México. El caso de Ramón Ayala generó un intenso debate público. Para algunos, fue una víctima de las circunstancias. Para otros, una muestra de lo delicada que puede ser la relación entre el espectáculo y ciertos entornos.
Aunque su carrera continuó y su legado musical se mantuvo intacto para muchos fans, aquel episodio quedó marcado como uno de los momentos más incómodos de su trayectoria. Su historia demuestra que incluso las figuras más consolidadas pueden verse atrapadas en situaciones que ponen en riesgo su reputación. A veces, no hace falta cometer un delito para que la sombra de la polémica caiga con fuerza. Basta con estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Carlos Said era considerado una de las jóvenes promesas de Televisa. Con una imagen fresca, carisma y presencia constante en telenovelas, su nombre comenzaba a sonar con fuerza dentro de la empresa. Muchos lo veían como un futuro protagonista, un actor con el perfil ideal para encabezar producciones y consolidarse dentro de la televisión mexicana. Todo parecía avanzar en la dirección correcta. Pero en 2018, una noche que debía ser de celebración, terminó marcando un punto de quiebre en su carrera. Durante un evento público en la Ciudad de México, Carlos Said perdió el control tras un altercado con un paparazzi que insistía en fotografiarlo. La situación escaló rápidamente y terminó en una agresión física que requirió la intervención de la policía. El actor fue detenido frente a las cámaras, dejando una imagen que se volvió viral en cuestión de horas. El impacto fue inmediato. Televisa mostró su descontento y comenzó a tomar distancia, mientras productores y marcas reconsideraban su relación con el actor. Aunque el incidente no derivó en una condena de prisión prolongada, el simple arresto fue suficiente para frenar en seco su ascenso. Proyectos que parecían asegurados desaparecieron y su presencia en la televisión se volvió cada vez más escasa. El caso de Carlos Said es un ejemplo claro de lo frágil que puede ser la fama, especialmente en la era digital. Un solo momento de pérdida de control puede borrar años de esfuerzo y cambiar por completo la percepción pública. Su historia recuerda que, para quienes viven bajo el escrutinio constante, no hay margen para errores sin consecuencias. Durante muchos años, Alfredo Adame fue un rostro habitual de Televisa. Actor de telenovelas, conductor de programas y figura constante en la televisión mexicana. Su imagen estaba asociada al entretenimiento familiar y a una carrera estable dentro del medio. Durante décadas, Adame construyó una trayectoria sólida que le permitió mantenerse vigente y reconocido por el público. Sin embargo, con el paso del tiempo, su nombre comenzó a aparecer cada vez menos por su trabajo artístico y más por sus constantes polémicas. El punto más crítico llegó cuando protagonizó una pelea en plena vía pública, tras un altercado de tránsito que terminó en insultos, golpes y una detención temporal. Todo quedó registrado en video y se difundió rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un espectáculo mediático que dañó severamente su reputación. Aunque Alfredo Adame no enfrentó una condena de prisión prolongada, sí fue detenido en varias ocasiones y pasó por procesos legales que marcaron su imagen pública. A partir de ese momento, su figura quedó asociada a conflictos, enfrentamientos y escándalos constantes. Televisa y otras empresas comenzaron a tomar distancia y su carrera como actor quedó prácticamente relegada a un segundo plano. El caso de Alfredo Adame es distinto al de otros en esta lista. No se trata de una sola caída, sino de una sucesión de episodios que fueron erosionando poco a poco su prestigio. Su historia muestra cómo la fama puede mantenerse, pero de una forma completamente distinta. No por el talento o el trabajo artístico, sino por la polémica y el conflicto permanente. Hoy, Alfredo Adame es recordado más por sus enfrentamientos que por sus personajes en televisión. Su caso demuestra que la exposición constante, cuando no va acompañada de control y mesura, puede convertirse en el peor enemigo de una carrera construida durante años. Andrés García fue, durante décadas, una de las grandes leyendas de Televisa. Galán por excelencia, protagonista de innumerables telenovelas y películas, su imagen estaba ligada al poder, la masculinidad y el éxito absoluto. Para el público, García representaba al hombre fuerte, dominante y sin miedo, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su carrera fue extensa, exitosa y marcada por personajes que dejaron huella en la televisión mexicana. Pero esa misma personalidad explosiva que lo convirtió en un ícono también fue la que lo llevó a protagonizar múltiples episodios de violencia a lo largo de su vida. Andrés García tuvo varios enfrentamientos con la ley, incluyendo detenciones relacionadas con altercados físicos, posesión de armas y conflictos que escalaron más allá de simples discusiones.
Aunque muchos de estos episodios ocurrieron fuera del foco principal de la televisión, terminaron formando parte inseparable de su historia personal. En distintas ocasiones, el propio actor habló abiertamente de sus arrestos y de su carácter impulsivo, reconociendo que su temperamento le había traído serios problemas. Si bien no pasó largos periodos en prisión como otros casos de esta lista, sí enfrentó detenciones y procesos que mancharon su imagen pública y reforzaron la percepción de un hombre tan temido como admirado. El caso de Andrés García cierra esta lista porque representa a una generación donde muchos excesos eran normalizados o incluso celebrados. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas conductas dejaron de ser vistas como parte del mito y comenzaron a entenderse como señales de una vida marcada por el conflicto. Su historia demuestra que incluso las mayores leyendas de Televisa no estuvieron exentas de enfrentar consecuencias por sus actos. Después de repasar estas 10 historias, queda claro que la fama no es un escudo y el éxito tampoco es permanente. Televisa creó ídolos, construyó carreras y colocó a estas figuras en lo más alto del entretenimiento mexicano. Pero cuando la realidad alcanzó a cada uno de ellos, ni los contratos exclusivos, ni el dinero, ni la popularidad pudieron evitar la caída. Frente a la ley, todos terminaron siendo iguales. Algunos perdieron el control en un solo instante y pagaron un precio irreversible. Otros abusaron del poder que tenían y lo perdieron todo cuando la verdad salió a la luz. También hubo quienes quedaron marcados por estar en el lugar equivocado o por decisiones que parecían pequeñas, pero que terminaron definiendo su destino. Cada historia es distinta, pero todas conducen al mismo punto, el momento en que la gloria deja de importar. Estos casos no solo hablan de errores personales, también muestran el lado más frágil de la fama. Porque cuando las cámaras se apagan y el aplauso desaparece, lo único que queda son las consecuencias. La televisión puede convertir a alguien en estrella, pero no puede salvarlo de sí mismo ni de la justicia. Del lujo a la cárcel, del reconocimiento al silencio. Así de rápido puede cambiarlo todo. Y estas historias, aunque muchos prefirieron no contarlas, quedan como recordatorio de que ningún éxito es eterno y que cada decisión, por pequeña que parezca, puede marcar el final de una carrera.